Bienvenidos a una nueva temporada de Teología al Día, una nueva temporada donde vamos a hablar de varias cosas que tienen a ver con teología, con mucha Biblia también. Teología al Día viene a ustedes a través de nuestras plataformas de YouTube y podcast Spotify y Deezer. También un pequeño resumen que siempre tenemos o vamos a colocar ahora en nuestro Instagram. Entonces síganos para más actualizaciones, también para escuchar las anteriores y otras cosas que tenemos por allí en nuestro canal de YouTube, en Instagram y en las plataformas de Spotify. Hay un detalle que yo quiero hablar hoy sobre un aspecto que cuando estudiamos los atributos de Dios, y en nuestra iglesia aquí en Brasil estamos estudiando, tiene que ver mucho con el ser de Dios. Porque cuando estudiamos los atributos a veces nos olvidamos, principalmente si hacemos la división entre atributos incomunicables y comunicables, siguiendo un aspecto más de la teología reformada en ese sentido. Que los atributos incomunicables, claro, son aquellos que hacen ver Dios como Dios propiamente dicho y hacen que Dios se torne completamente diferente a toda su creación, incluyendo el ser humano. Y los comunicables tienen que ver justamente con aquellos que Dios transmitió al ser humano y son parte de la imagen y semejanza de Dios en nuestro ser. Cuando vemos las dos líneas de atributos, tanto los incomunicables como los comunicables, vemos que los atributos de Dios son independientes de la creación. O sea, Dios como un ser es independiente de la creación. Y lo vemos eso claramente a lo largo de la Biblia, como en Génesis capítulo 1, antes que Dios creara todas las cosas, Él ya es. En términos de eternidad e inmutabilidad, podemos decir que Dios es, o como dice Apocalipsis, el que era, el que es y el que ha de venir. O como dice Hebreos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando vemos eso y vemos todo lo que Dios hace y todo lo que Dios es, no podemos dejar de pensar si antes de la creación Dios mostraba aquello que Él es. Y podemos decir que sí cuando pensamos en la Trinidad. Y por eso es importante la Trinidad, porque sin la Trinidad Dios sería un ser solitario que no tendría cómo mostrar sus atributos a otro ser. Cómo Dios sería misericordioso, amoroso, eterno, inmutable, sin la presencia de otro. Y por eso la Trinidad es importante. La Trinidad no es solo un artificio teológico o un invento de la iglesia, como algunos dicen. La Trinidad es algo que está dentro de la Biblia, permea toda la palabra de Dios. Lo vemos en todos los atributos, todos, principalmente los comunicables. Sabemos que Dios es amor y no necesitaba mostrar amor a las criaturas porque Él ya en sí, en su relación trinitaria, Él es amor. Dios manifiesta su bondad de esa manera, su gracia, su justicia, su santidad, su poder, todo lo que Él es, Él lo manifiesta a través de la relación trinitaria eterna. Y eso nos lleva a pensar también en aspectos positivos, maravillosos sobre el ser de Dios, que lo tornan digno de nuestra adoración, digno de nuestra exaltación, digno de todo lo que Él es. Si Dios es un Dios trino y Él es independiente de la creación, entonces piensen, ¿por qué entonces Dios nos creó? No nos creó por causa de que Él estaba solo, de que Él necesitaba compañía, porque Él, como Dios trino, Él ya es comunidad. Dios es una comunidad que vive en santo amor, al punto de que siendo Dios único, Él es tres personas y la comunión de esas tres personas, la esencia de la comunión de esas tres personas, lo hacen uno. No es una... Podemos hablar también de las ideas equivocadas de la Trinidad, pero vamos a dejar eso para otra ocasión. Lo que quiero enfatizar es que cuando nosotros pensamos en Dios, un Dios trinitario, un Dios trino, podemos ver un Dios que es completo en sí mismo y que no necesita de nada de la creación. Eso nos lleva a un estado de dependencia absoluta de Dios cuando Él es completamente independiente de nosotros. ¿Cómo podemos ver eso de una manera mejor? Vamos a verlo de esta manera. Antes de todas las cosas, Dios eterno, antes de crear todo, Él ya era completo en sí mismo y era una comunidad en sí mismo. Entonces Dios podía establecer
comunicación consigo mismo, comunión consigo mismo a través de la Trinidad. Eso torna a una persona completa. Pensemos en nosotros mismos. Cuando tenemos una familia o estamos con un círculo de amistades y tenemos comunión con las personas, nos sentimos completos en nosotros mismos porque no hay una plenitud humana en el aislamiento. La plenitud humana se alcanza en la comunidad. Dios nos colocó, hizo a nosotros como un reflejo de aquello que Él es. Él es un Dios que tiene placer en la comunión, tiene placer en la comunicación. Y Él encuentra eso, en primer lugar, en sí mismo. Y por causa de esa comunión perfecta, por causa de esos atributos perfectos, Él quiso manifestar eso y creó como una extensión de aquello que Él es para la manifestación de su gloria en toda la creación, principalmente en el ser humano. Cuando vemos la creación de Dios, cuando vemos cómo nosotros somos los seres humanos, cómo nuestra manera de relacionarnos, de pensar, de vivir, de actuar, nosotros mostramos que nosotros somos un pequeño modelo de quién es Dios. Mostramos a través de nuestras relaciones el deseo de comunicarnos, el deseo de relacionarnos, el deseo de establecer familia, el deseo de construir, de crear, de diseñar, de pensar. Todo eso es parte de ese atributo, de esos atributos comunicables que Dios nos dio a través de su imagen y semejanza, que nos hacen justamente ver. Si nosotros somos así es porque hay un creador que es de esa manera y nos hace ver Dios digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, porque nuestra independencia muchas veces que nosotros tenemos del deseo de querer hacer las cosas es una muestra de un Dios que es así, pero al mismo tiempo, siendo nosotros limitados, imperfectos, también tenemos una profunda necesidad de ese Dios, porque si Dios es completo en sí mismo, el hombre no lo es, y necesitamos de comunión, principalmente comunión con el Creador, principalmente conocer y entender el propósito por el cual fuimos creados. Y ese propósito precioso por el cual fuimos creados es justamente para que tengamos comunión permanente y perpetua con Dios en primer lugar y con el prójimo en segundo lugar y en tercer lugar con el entorno en el cual nosotros vivimos. Y todo eso es un reflejo de la Trinidad. Dios trino, Él en su unidad perfecta como Padre, Hijo, Espíritu Santo, crea un mundo para tener comunión con Él y al mismo tiempo crea un hombre como mayordomo de esa creación y que tiene una relación especial con Él al punto de que cuando el hombre peca, el mismo Dios Trino ya había planificado desde la eternidad, antes que el hombre pecara, la salvación del ser humano a través de la muerte de Jesús, como Pedro dice, antes de la fundación del mundo. Apocalipsis también dice, el Cordero de Dios que fue muerto antes de la fundación del mundo. No podemos conocer a Dios fuera de la Trinidad. Intentar conocer a Dios fuera de la Trinidad es entrar en abismos profundos de errores teológicos y heréticos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en Dios fuera de la Trinidad o tenemos ideas equivocadas de la Trinidad, nuestro concepto de Dios es extraño bíblicamente, es un fuego extraño bíblicamente y eso nos induce al error. Nos lleva al error, pero cuando pensamos en la Trinidad como la Biblia lo manifiesta, cuando pensamos en la Trinidad de la manera que la Biblia dice, claro que nosotros, buscando al Señor, conoceremos quién Dios es, cómo esos atributos en Dios se cumplen de una manera plena. Y allí viene también la humildad de entender de que nosotros somos nada fuera de Dios porque todo viene de parte del Señor. La capacidad del hombre de amar, de pensar, de crear, establecer vínculos, de mudar las cosas, de hacer el bien, todo viene de la parte del Señor. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, como dice Santiago, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Eso nos lleva a entender la necesidad de depender del Señor. Dependamos del Señor, vivamos dependiendo del Señor. No podemos vivir de otra manera. Si queremos ser independientes de Dios, si queremos ser independientes del prójimo, si queremos tener una vida donde el propósito nuestro es hacer lo que queremos,
en realidad nos alejamos del propósito del Creador, negamos Dios, negamos la Trinidad a través de una vida egoísta, independiente, y es ahí cuando nosotros vemos la maravilla del plan de Dios de haber enviado a Jesús. Dios podría tranquilamente en su justicia y santidad haber llevado al hombre haber dejado al hombre en un estado de perdición y decir, bueno, el hombre pecó, él que vea cómo va a ser. Pero no, antes que el hombre pecara, ya Dios había determinado en su consejo eterno trinitario que el Hijo de Dios vendría, se haría hombre, viviría en medio de nosotros, semejante a nosotros, daría su vida por nosotros para que a través de su muerte y por la fe nosotros pudiéramos obtener la vida eterna. Qué importante es ver la Trinidad en nuestra salvación. Qué importante es ver la Trinidad en todo ese proceso, en el ministerio de Jesús, en el nacimiento de Jesús, en el bautismo de Jesús, en la muerte de Jesús, en la resurrección de Jesús, en la vida de la iglesia, en la salvación del ser humano, en la santificación, en la glorificación, en el regreso de Jesús. Al final de los tiempos, la Trinidad está en toda la Biblia. ¿Quiere aprender más de la Trinidad? Entonces, no pierda los próximos Teología al Día, porque vamos a hablar un poco más de la Trinidad en los momentos siguientes y también un poco más de los atributos de Dios. ¿Te gustó entonces Teología al Día? Entonces inscríbete en nuestros canales, en YouTube, en los podcasts de Spotify y Deezer, y también en esos resúmenes de Instagram que salen de tiempo en tiempo. Hasta entonces, que Dios te bendiga. Esto fue Teología al Día.